actividad que hoy vamos a llevar a cabo forma parte del plan de reconstrucción y de protección a la ciudadanía frente al COVID-19 de Fuenlabrada y quiere ayudar y contribuir a mitigar los efectos de carácter social y económico que esta pandemia está generando. Como sabéis, el objeto de la actividad informativa de hoy es el ingreso mínimo vital, la obtención del ingreso mínimo vital, una renta importante, una renta largamente reivindicada por comisiones obreras, porque significaba y significa cubrir un vacío de cobertura en nuestro sistema de protección social. Es una renta importante porque tiene un carácter indefinido, mientras que la situación de vulnerabilidad económica se mantenga, y por lo tanto es un paso importante en la lucha contra la pobreza extrema que actualmente tenemos en nuestro país. Existen otras rentas mínimas en comunidades autónomas de manera muy desigual, pero esta es la única que de carácter estatal se ha establecido. Esta renta, como sabéis, fue aprobada en el mes de mayo y desde entonces ha sufrido diferentes modificaciones. Seguramente habrá algunas más en los próximos meses, pero sí que hemos visto, yo creo que muchos de vosotros y vosotras lo veis, es la complejidad del proceso para la obtención de este ingreso mínimo vital. Y por lo tanto, el hacerlo más fácil, más comprensible para que llegue a las personas y a los posibles beneficiarios es la idea principal de esta sesión informativa. Para hablar de ello, tenemos a Carlos Fuentes, al que agradecemos su colaboración. Carlos Fuentes es abogado laboralista, es el actual coordinador de los servicios jurídicos de Comisiones Obreras de Madrid y bueno, nos va a ilustrar, nos va a guiar por el proceso y de manera didáctica seguramente podremos conocer mucho mejor todo este entramado de requisitos y de posiblemente mucha burocracia. Quería decir que hemos, en un primer momento, ya lo hicimos en la sesión informativa anterior, hemos querido dirigir esta actividad a las personas y las entidades que trabajáis habitualmente con personas en riesgo de exclusión y con personas y con colectivos en situación de vulnerabilidad económica, puesto que la capacidad que tenéis para hacer llegar esta información a las personas que realmente lo necesitan es mucho mayor y por lo tanto creemos que y esperamos que esta sesión sea de vuestro interés y sea de gran ayuda. Vamos a dividir la sesión en dos partes. Por un lado habrá una exposición de Carlos y por otro lado habrá un apartado para resolver vuestras dudas y que podáis realizar las preguntas que estiméis conveniente. Esto lo haremos, podéis ir escribiendo en el chat de la aplicación vuestras preguntas y si lo queréis hacer posteriormente de manera verbal, pues abriremos un turno de palabra. Los materiales que se van a exponer en esta sesión informativa os serán remitidos por correo electrónico y deciros también que vamos a grabar esta sesión informativa con el fin de que posteriormente podamos subir a nuestro canal de YouTube y que sea visualizada por todo aquel que necesite información al respecto. Por mi parte nada más, aconsejaros que por favor apaguéis el micrófono para evitar los retornos en lo que es la videoconferencia y deciros también que podéis apagar las cámaras de vuestro ordenador durante la sesión. Y bien, por mi parte nada más, cedo la palabra a Carlos y bueno, nuevamente muchas gracias por vuestra asistencia. Hola, ¿sí? ¿Me oye? Lo más importante, ¿se oye? Por mi parte sí, se oye bien. ¿Se oye? Sí, doy por hecho que sí, ¿verdad? Sí, yo también te oigo bien. Pues bueno, buenos días. Efectivamente, como Jesús indica, esta actividad
yo quiero, un poco por mi condición de abogado en ejercicio, paso la vida en tribunales, para que os hagáis una idea. Por lo tanto, el enfoque de la actividad va a ser, yo entiendo que va a ser un repaso a la legislación de la forma menos árida posible, vamos a ver si lo conseguimos, y en los aspectos más prácticos de la ley, que es una ley eminentemente práctica. Por tanto, va a ser el enfoque de un abogado en ejercicio. Yo no soy trabajador social, no tengo esa experiencia, no soy agente social y, por lo tanto, desde ese punto de vista, hago la advertencia de que el enfoque va a ser más bien normativo. Y sobre todo que lo intentamos hacer práctico. Estoy viendo estos días que está generando mucho problema la tramitación del ingreso mínimo vital, el sistema de recursos, etcétera, etcétera. Todo eso lo intentaré exponer, pero se me puede preguntar al final lo que se quiera, que yo lo intentaré contestar, ¿verdad? Tenéis que tener en cuenta que a nivel jurisprudencial es una ley muy reciente, de junio de este año, como sabéis, y todavía no hay resoluciones de tribunales superiores de justicia que puedan generar jurisprudencia, es decir, que vamos a ir viendo un poco lo que hay desde el punto de vista de la experiencia pasada en otras legislaciones. Ya estamos viendo que es una ley muy popular, se ha convertido, es una ley estrella casi en la prensa, no hay día en el que no haya una noticia sobre el ingreso mínimo vital, y es una ley que sorprendentemente ha sido modificada ya 3 veces. Yo, sabéis que parte el 15 de junio con el decreto 20/20, fue modificada con el decreto 28/20 y luego con el 30/20. Y ahora con la Ley General de Presupuestos del Estado se espera una modificación también de calado de ciertos aspectos que no son meramente circunstanciales. O sea, que va a haber 4 modificaciones en una ley de tan poco recorrido, que cada uno interprete lo que sea al respecto, ¿no? Yo contaba una anécdota y decía el Código Civil, nuestro Código Civil, que es de 1888, desde 1978, desde la democracia, solo ha sido modificado 4 veces. Es decir, que esta es una ley muy dinámica, está generando mucho apoyo social, ¿verdad? Y yo creo que lo que se intenta es, desde luego, que intente llegar poco a poco a la población. El ingreso mínimo vital, bueno, voy a ir exponiendo, yo voy a desaparecer un poco y esto lo voy a exponer a través de una presentación. A ver, un momentito. Correcto. Ahí espero que... Sí, yo creo que se ve, ¿verdad? Bueno, pues veis que un poco el índice pasará desde ver las características del ingreso mínimo vital hasta pues, la solicitud, tramitación, recursos, suspensión, extinción y tal. Nos centraremos más en unas cosas, en otras menos, en función de lo que yo considero que puede ser más práctico, más interesante. Como decía Jesús al principio de la presentación, lo interesante de este ingreso, de esta prestación, es que tiene una vocación universal, como decimos ahí, ¿verdad? Es un ingreso, por tanto, que va a llegar o puede llegar a todo el mundo. Es un ingreso que puede llegar a todo tipo de personas, como decía en otra presentación que tuvimos, pues desde un arquitecto a una ama de casa hasta un sin techo. Y solamente va a depender del nivel de ingresos que tenga la persona que pueda ser beneficiaria del ingreso mínimo vital. ¿Por qué? Porque el ingreso mínimo vital, como sabéis, garantiza un nivel mínimo de renta a toda la población y con independencia de estar en una determinada situación.
Por ejemplo, las rentas activas de inserción o las prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, pues sabéis que se dirige a, o tiene que ver con el empleo, con los desempleados. El ingreso mínimo vital no, y de hecho no va a hacer falta ni siquiera estar en situación legal de desempleo para poder pedirlo. Luego veremos que va a ser necesario apuntarse al paro. Ya sabéis que el ingreso mínimo vital lo que va es a garantizar una renta, pero restándola de los ingresos que ya tenga la persona que sea beneficiaria o la unidad de convivencia donde se integre. Es decir, es una prestación que consiste en la diferencia entre el ingreso que prevé y los ingresos que tenemos. Veis aquí que va a haber dos tipos de beneficiarios en el ingreso mínimo vital. Las personas beneficiarias individuales, que ponemos ahí, o las unidades de convivencia. Luego lo estudiamos más en detenido. En función de a quién se dirija la acción protectora, persona beneficiaria individual, la persona sola, o la familia, la unidad de convivencia, va a haber un diferente nivel de renta y unos diferentes requisitos. La prestación, como decía Jesús también, lo interesante que tiene, a diferencia de otras prestaciones, es que es prolongada en el tiempo, en principio es eterna, ¿correcto? Mientras persista la situación de vulnerabilidad económica. Pero se deben mantener los requisitos que originaron el derecho a su percepción. Y esto es importante porque no hay un momento en el cual, igual que no hay un momento en el cual se extinga la pensión, también ha de estar continuamente vigilada. Es decir, y además es una obligación que va a adquirir la persona. La persona beneficiaria debe comunicar, tiene la obligación de comunicar a la administración cualquier cambio en su economía, en la composición de su familia, etcétera, que pueda afectar a la persistencia de la pensión, de la prestación. Es una prestación, por tanto, eminentemente dinámica. Y luego, pues como el resto de pensiones realmente, de prestaciones, es una prestación intransferible. Y lo interesante de esta es que no puede ser objeto de embargo en ningún tipo de procedimiento, salvo que el titular de la prestación sea acreedor, sea deudor, en este caso, de pensiones por alimentos. Es decir, aunque la prestación en el mayor de sus niveles pudiese exceder de los límites de los que sabéis que hay para los embargos, hay unos límites que establece la Ley General Tributaria o la Ley de Enjuiciamiento Civil, no sería embargable, salvo, insisto, que la deuda derive de pensión por alimentos. Estábamos viendo quiénes pueden ser beneficiarios del ingreso mínimo vital. Pues o personas individuales, como dice la diapositiva, o unidades de convivencia que luego veremos. Perdón un momento. Sí. Las personas individuales, personas solas, para aclararnos. Personas mayores de 23 años, con alguna excepción, y menores de 65. Esa es la regla general. Mayores de 23, menores de 65. Pueden ser mayores de 65, pero si no son beneficiarios de pensión de jubilación contributiva o no contributiva. Y las personas, estas mayores de 23 menores de 63, deben vivir solas o compartir domicilio con una unidad de convivencia, pero no integrarse en esta. Yo vivo solo, pero vivo solo, quiero decir, pero vivo en un domicilio con una unidad de convivencia, sí podría ser beneficiario del ingreso mínimo vital. No puedo estar unido a otra persona por matrimonio o como pareja de hecho, salvo que me encuentre en trámites de separación o divorcio que tendré que acreditar, luego veremos cómo, ni puedo formar parte de ninguna otra unidad de convivencia. Esto para poder ser beneficiario solo, único del ingreso mínimo vital. Estas circunstancias, como veis abajo, excepción importante,
no se va a exigir el requisito de la edad, o sea, de ser mayor de 23 años, puede ser menor de 23 años, a las mujeres víctimas de violencia de género, trata de seres humanos y explotación sexual. Estos requisitos para este tipo de personas, estas víctimas, va a ser general en todo el ingreso mínimo vital. Lo iremos viendo. Siempre va a haber una excepción para este tipo de colectivos víctimas de este tipo de violencias y de trata de seres humanos. No pueden ser beneficiarios del ingreso mínimo vital las personas usuarias de prestaciones de servicio residencial de carácter social, sanitario o sociosanitario, aunque no cumplan los estándares de los ingresos. Solamente por el hecho de ser titular de ese tipo de prestaciones no se puede acceder al ingreso mínimo vital, salvo de nuevo, lo volvemos a poner ahí, que la persona beneficiaria de esa prestación de carácter residencial, sea una mujer víctima de violencia de género. Tampoco pueden ser beneficiarios del ingreso mínimo vital personas individuales que no se constituyan en unidad de convivencia y con el mismo domicilio. Es decir, podrá ser una persona solo, pero no dos o más. Hay un caso que se está hablando estos días sobre las personas que comparten piso. Las personas que comparten piso, que son personas individuales, no pueden ser todas ellas de forma individual beneficiarias del ingreso mínimo vital. Ya ahora veremos que las personas individuales o viven solas, en definitiva, o viven solas, o viven con una unidad de convivencia. Tienen que estar asociadas de alguna forma a una familia. Pueden ser beneficiarios del ingreso mínimo vital las unidades de convivencia. Las unidades de convivencia son las familias, en definitiva. Lo que pasa es que es verdad que de forma un poco extensa, porque como veis en el primer cuadro, es decir, todas las familias que residan, todas las personas que viven en un mismo domicilio y que estén unidas por vínculo matrimonial o como pareja de hecho, o por vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o adopción, podrían ser consideradas como unidad de convivencia. O sea, por ejemplo, dos hermanos, ¿verdad?, pueden ser consideradas unidad de convivencia. Dos hermanos viviendo solo, tres, los que sea, pero sería una unidad de convivencia. O cuñados, incluso, es curioso, pero bueno, como pueden ser por vínculo, por afinidad, pues el que se asemeja por afinidad a los hermanos. Hasta ahí, más abajo ya no hay línea, hasta el segundo grado de consanguinidad. También, en este caso, abuelos y nietos, por ejemplo, también es el segundo grado de consanguinidad. La pareja, de hecho, tiene unas características, debe reunir unas características. Tiene que estar constituida con 2 años de antelación a la petición de ingreso mínimo vital. Y además, se tiene que haber convivido, esto se acreditará con los empadronamientos, con esa persona, al menos de una forma previa también, ininterrumpida, estable, etcétera, de 5 años, con anterioridad a la constitución del ingreso mínimo vital, de la solicitud. Como veis, si fallece alguna persona que constituyese la unidad de convivencia inicial, no se alteraría la consideración de la unidad de convivencia. Veis que la unidad de convivencia, también la persona individual, tiene que estar ligada a un domicilio. Esto es importante para la ley. Eso es importante. De hecho, tenemos muchas dificultades en saber cómo acreditar que las personas verdaderamente sin techo, es decir, sin un domicilio establecido, y hay muchas según las estadísticas en España, cómo podrían ser beneficiarias de este ingreso mínimo vital, porque la ley requiere un domicilio. Es verdad que recoge, lo ponemos abajo del todo, 2 domicilios un tanto sui generis que se podrían tener. Por ejemplo, dice, domicilio es el uso exclusivo de una zona de un domicilio,
si tengo un título jurídico, por ejemplo, un derecho de habitación, un usufructo sobre, o un certificado de los servicios sociales del ayuntamiento, certifica que tengo ese uso exclusivo de una zona de un domicilio. Siempre y cuando sean unidades de convivencia integradas por menores o discapacitados. Es un caso muy especial de la ley. Domicilio también sería el uso exclusivo de una habitación en establecimientos hoteleros o similar, por persona sola o por unidades de convivencia. Esto abre alguna posibilidad más, no sé si en la práctica serán muchas más, a personas que vivan en este tipo de situaciones. Y aquí es verdad que se requerirían certificados de los servicios sociales en los que se hiciese constar que esas unidades de convivencia integradas por menores o discapacitados viven en una zona determinada de otro domicilio. Las unidades de convivencia, las familias, decíamos, hay algunas unidades de convivencia, digamos, que no cumplen los requisitos de la diapositiva anterior, pero se les considera, por ejemplo, personas víctimas de violencia de género que hayan abandonado su domicilio, acompañadas por sus hijos menores o los menores con fines de adopción, etcétera, etcétera. Claro, estas personas no están fijadas en un momento dado, en el momento de la solicitud del ingreso mínimo vital a un domicilio, pero porque han sido víctimas de violencia han tenido que abandonar su domicilio. En este caso, por lo tanto, se cumpliría el requisito. O personas acompañadas de sus hijos también que han iniciado trámites de divorcio, de separación, y en ese caso tampoco permanecen en el domicilio. Serían unidades de convivencia, esto es un caso especial, el del cuadro a la derecha. Unidades formadas por 2 o más personas de al menos 23 años, sabéis que es un poco el criterio de la edad, que no tengan relación entre sí, pero una de ellas tiene alguna de las características que explicamos abajo. Discapacidad superior al 65% y no es beneficiaria de una pensión de invalidez contributiva, no contributiva o de incapacidad permanente. Personas, una de esas personas tiene más de 65 años y tampoco tiene pensión de jubilación contributiva o no contributiva, o una de esas personas está en situación de exclusión. ¿De acuerdo? En estos casos, estas unidades de convivencia, que no son familias, por eso de ahí un poco la excepción, no son familias, son 2 personas o más sin vínculo entre ellas, pero sin embargo a una de ellas le ocurre algo de esto. Discapacitados, mayores de 65 años o en situación de exclusión. Pues serían una unidad de convivencia. Ojo, no personas individuales, a los efectos de la prestación. Por último, las unidades de convivencia más raras, más especiales que tiene la ley, son las que indico aquí. Por ejemplo, una persona individual comparte una vivienda con una unidad de convivencia que sí que tiene entre ellas vínculos de parentesco. ¿Eso qué es? Pues habría una unidad de convivencia constituidas por miembros de la familia y la persona beneficiaria individual podría ser titular, en este caso, del ingreso mínimo vital. Es decir, esa persona está viviendo en ese domicilio por un título jurídico, a lo mejor tiene derecho a una habitación, por lo que sea, y no tiene vínculos con la unidad de convivencia, pues ahí habría 2 unidades de convivencia, la constituida por los miembros de la familia y otra por la persona beneficiaria individual. O varias personas sin parentesco entre sí, no una, sino ahora ya son varias, comparten vivienda también con la unidad de convivencia. En ese caso, habría, por así decir, 2 unidades de convivencia, la constituida por los miembros de la familia y la constituida por las personas individuales que carecen de vínculo. Es decir, como veis, las personas individuales que viven
con otras personas individuales deben estar conectadas de alguna forma a una unidad de convivencia para poder tener derecho al ingreso mínimo vital, y aún así como unidad de convivencia, no de forma individual. Entre otras cosas porque la ley, como sabéis, tiene una limitación de 2 titulares por domicilio, 2 titulares de ingreso mínimo vital por domicilio, no puede haber más. Veis abajo indico que efectivamente la separación transitoria, no separación en este caso de divorcio, la separación por razón de estudios, por razones de salud, de rehabilitación y tal, no rompería la convivencia, o sea, se consideraría que habría unidad de convivencia. Hay que acreditarlo, pero nada más. Por lo tanto, llegados a este punto, los titulares de la prestación del ingreso mínimo vital serían, siempre con el requisito de una edad mínima de 23 años, que aunque hay alguna excepción, personas con plena capacidad de obrar. No pueden ser titulares personas incapaces, ¿de acuerdo? Personas individuales con plena capacidad de obrar para sí o para la unidad de convivencia. Ya, como decíamos, hasta un máximo de 2 titulares por domicilio. La edad mínima es de 23 años, pero sí tenemos, esa persona es, como decíamos, en caso de no integrarse en una unidad de convivencia, solo se exige la mayoría de edad simple, 18 años, a mujeres víctimas de violencia de género, trata o explotación sexual. Para los que se integren en unidad de convivencia, tampoco hacen falta la edad mínima de 23 años si se trata de mayores de 18 años o menores emancipados si tienen hijos, ¿de acuerdo? Hijos o hijos adoptados o en acogimiento familiar permanente. Los requisitos de acceso. Los beneficiarios, sean personas individuales, sean las unidades de convivencia, deben cumplir estos 3 requisitos que indicamos que son fundamentales. La residencia legal y efectiva en España al menos un año. Bueno, empezaría realmente diciendo, el principal requisito es la situación de vulnerabilidad económica, la SVE que pongo yo ahí. Situación de vulnerabilidad. Es que de hecho es el primer requisito que se comprueba, luego lo veremos, por parte de la administración. Ahora veremos, como es un asunto bastante importante, veremos qué es la situación de vulnerabilidad económica en detalle. La residencia legal y efectiva en España al menos un año. Podemos salir al extranjero un máximo de 90 días. Se debe acreditar, si es que se tiene derecho a ellas, tener solicitadas todas las prestaciones y pensiones vigentes, pues imaginar desempleos, incapacidad, jubilación, todo eso lo tenemos que tener solicitado, si es que podemos ser beneficiarios de ese tipo de pensiones, excepto de rentas de inserción social. Ese tipo de rentas, que sabéis que son las rentas a nivel de comunidad autónoma, que están legisladas pues, en toda España con nombres distintos, cada comunidad autónoma se llama de una forma, pero el concepto es siempre un poco el mismo, ¿verdad? Son rentas de inserción social dirigidas a población, por lo tanto, pues en riesgos de exclusión, desinsertadas, etcétera, etcétera, y con programas específicos que sabéis mejor que yo para su reinserción y su inserción en la sociedad. Bueno, pues esas no hace falta tenerlas solicitadas. La residencia legal y efectiva en España de al menos un año, como decimos, pues hay algún tipo de excepción. También, si el beneficiario es unidad de convivencia, esa unidad de convivencia, dice la ley, tiene que estar constituida un año al menos antes de la solicitud, pero lógicamente, excepto que haya habido un nacimiento o una adopción en el curso de ese año antes, ¿de acuerdo? Ahí no habría problema, se habría constituido la unidad de convivencia porque ha habido un nacimiento sobrevenido, ¿de acuerdo? Y en ese caso no hace falta, acreditando simplemente, lógicamente, el hecho del nacimiento, no haría falta tener una unidad de convivencia constituida un año antes de la solicitud.
Tampoco haría falta la residencia legal efectiva en España de al menos un año, por ejemplo, para mujeres víctimas de violencia de género, de trata de seres humanos y de explotación sexual. Hago un inciso: la situación de vulnerabilidad económica, aunque luego lo veremos, es una situación que siempre se refiere, es decir, el estudio que nos va a hacer la Administración de si cumplimos esa situación de vulnerabilidad. La vulnerabilidad económica, en definitiva, es el defecto de rentas, tener o nulos ingresos o menos de unos requeridos. Es una situación que en la legislación actual, tal y como está la ley ahora mismo, se refiere siempre al año fiscal anterior a la declaración, a la solicitud del ingreso mínimo vital, y esto parece ser que en la reforma que va a haber inminente, y esto sí que lo voy a comentar, otro tipo de reformas no las voy a comentar porque están en el aire, pero sí que parece ser que se va a permitir solicitar el ingreso mínimo vital cuando la situación de vulnerabilidad económica es sobrevenida, es decir, dentro del propio año, una familia o una persona individual carece de rentas de repente, y parece ser que acreditando 3 meses de ausencia de rentas se va a poder tener derecho a esta situación de vulnerabilidad económica y, por lo tanto, a la prestación. Pero bueno, de momento la idea es que la situación de vulnerabilidad económica debe referirse siempre a todos nuestros ingresos del año anterior. Otros requisitos. La PB que pongo y la persona beneficiaria. La persona beneficiaria, si tiene menos de 30 años, y puede tenerlos, porque ya hemos visto que pueden ser mayores de 23, a veces de 18, debe acreditar tener lo que llama la ley vida independiente. Al menos 3 años, parece ser que con la reforma que va a haber ahora van a ser 2, pero bueno, al menos 3 años antes de la solicitud. Se es independiente, lógico, pues si se ha vivido en domicilio distinto a nuestros progenitores y al menos durante 12 meses hemos estado de alta en la Seguridad Social o en alguna mutualidad. O incluso en clases pasivas del Estado si la persona ha estado trabajando para el Estado. Esos 12 meses de cotización no hace falta que sean continuados, pueden ser discontinuos dentro de ese periodo de 3 años, que pueden ser 2. ¿Vale? Si la persona beneficiaria es mayor de 30 años, debe acreditar vida en domicilio diferente al de sus progenitores 1 año al menos antes de la solicitud. Y en ambos casos, personas beneficiarias menores de 30 años o de mayores de 30, se excepciona el requisito de ser independiente si es persona víctima de violencia de género que haya tenido que abandonar el domicilio o personas que estén en trámites de separación o de divorcio. Estos requisitos, ponemos ahí en la ficha, deben mantenerse en todo momento. La residencia legal efectiva en España, tener solicitadas prestaciones vigentes, sobrevenidamente puede ser que tenga derecho a una prestación, pues la tengo que pedir. La situación de vulnerabilidad económica, por supuesto, exactamente igual. Es el dinamismo del que hablábamos antes. La situación de vulnerabilidad económica, ¿cuándo la hay? Pues básicamente, cuando el promedio de nuestros ingresos y rentas anuales, luego veremos cómo se computan, de la persona beneficiaria o individual, o del conjunto de miembros de la unidad de convivencia, claro, lógicamente de todos los miembros, no solamente del titular, y correspondientes al ejercicio anterior, es menor, tiene que ser menor a la cual, bueno, en 10 euros, dice la ley, ¿de acuerdo? Para no dar prestaciones de más de 9 euros, de 8, de 7, ¿vale? Tiene que ser menor a la cuantía mensual de lo que se denomina la renta garantizada, o sea, de la prestación, de la renta que corresponda en función de la modalidad, es decir, persona beneficiaria individual o unidad de convivencia y del número de miembros de la unidad de convivencia. En función, vamos a ver, la persona beneficiaria, en la siguiente página lo explicamos mejor. Hay unos mínimos, la renta garantizada es la prestación.
La prestación mínima ya veremos luego cuál es, 400 y pico euros. Si mis rentas están por debajo, como persona beneficiaria individual, de esos 400 euros, 400 y pico euros, tengo derecho a la diferencia en concepto de prestación. Eso sí, siempre y cuando esa diferencia, como digo, supere al menos en 10 euros, porque si no, ya digo, para 5 euros no me la van a conceder, ¿vale? No hay situación de vulnerabilidad económica y supone una inadmisión inmediata de la solicitud si la persona beneficiaria individual o la unidad de convivencia, en definitiva, es titular de un patrimonio valorado en más de 3 veces o igual a la cuantía de la renta garantizada para esa persona o para la unidad de convivencia. Hay una tabla que ponemos aquí al lado que decimos, por ejemplo, un adulto solo, la persona beneficiaria individual por excelencia, ¿verdad? No puede tener un patrimonio valorado en más de 16.614 euros. Eso es así. Afortunadamente veréis que la vivienda habitual no va a contar. Pero otra vivienda, como decíamos en otra ocasión, la vivienda del pueblo va a contar. Cuidado con eso porque ese patrimonio multiplicado por 3 veces la cuantía de la renta garantizada nos excluye automáticamente. Lógicamente hay niveles. A medida que aumentan los miembros de la unidad de convivencia se requiere un poquito más de patrimonio, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahí lo veis, hasta 2,6 es el máximo. Tampoco habría situación de vulnerabilidad económica y, por lo tanto, exclusión automática de la prestación si la persona es administrador de una sociedad mercantil en activo, aunque no dé beneficios, mientras esté en activo hay que tener cuidado porque significa la exclusión automática. La prestación por ingreso mínimo vital ya hemos visto que es la cuantía de la renta garantizada, que ahora veremos lo que es, menos el conjunto de todas las rentas e ingresos de la persona beneficiaria individual o de los miembros componentes de la unidad de convivencia. Y siempre que sea más de 10 euros mensuales esa diferencia. Para una persona beneficiaria individual, hasta el día de hoy, cambiará con la Ley General de Presupuestos del Estado para el año que viene, pero para hoy, el adulto solo, si cobra más, por resumirlo, de 5.538 euros, si cobró más, si tuvo rentas superiores a esa cifra, pues no puede ser beneficiario de la prestación, ¿de acuerdo? Tiene que ser por debajo de esa cifra y en al menos más de 10 euros mensuales. Hay una escala de incrementos, como veis, exactamente igual que antes con el patrimonio, por la que vamos multiplicando los 5.538 euros hasta llegar al 2,2, que es el máximo nivel, que son 1.050 y tantos euros, el máximo nivel de la renta garantizada o de la prestación, que es lo mismo. Para la unidad de convivencia es exactamente igual. En la tabla ya aparece, son los 5.538 euros de base más el 30% por cada miembro adicional a partir del segundo. Y como máximo hasta el 2,2 o el 220%, que es lo mismo. ¿De acuerdo? En la tabla aparece. Hay un incremento, un nivel adicional, el denominado complemento de monoparentalidad, que ahora veremos. Para unidades de convivencia monoparentales, la renta garantizada va a ser igual a la de la unidad de convivencia de que se trate, más un 22%. Por eso veis en la tabla que cuando hablamos de un adulto y un menor, o un adulto y 2 menores, o un adulto y 3 o más menores, se va al 1,52, al 1,82 o al 2,12, porque ya suma el 22% de la base, de a lo que se tiene derecho. Así se tiene en cuenta a esos menores que están monoparentalmente con el adulto. Si existiese custodia compartida,
la cuantía de la renta garantizada se determinará, es decir, ¿a qué domicilio imputamos a los menores? Pues en el domicilio donde estén domiciliados o en la residencia donde estén domiciliados los menores. Al final y al cabo, por mucha custodia compartida que haya, los menores deben estar siempre domiciliados en un solo domicilio. Bueno, y ya indico abajo también a la izquierda que podría haber, pero no está contemplado todavía, es una posible regulación reglamentaria posterior. Podría haber un posible incremento de la renta garantizada, es decir, otro porcentaje más, si se acreditasen gastos de alquiler en la vivienda habitual superiores al 10% de la renta garantizada. Pero esto está por ver, esto no está implementado en la ley. La unidad de convivencia monoparental, bueno, pues ahí la ley también la especifica. Un solo adulto que conviva con sus descendientes o con sus hijos o descendientes hasta segundo grado, por lo tanto podrían ser nietos, menores de edad sobre los que se tengan guarda y custodia exclusiva, en principio, con régimen de acogimiento, etcétera, guarda con fines, etcétera, etcétera, mientras si el guardador o el progenitor o acogedor está ingresado en prisión o en un centro hospitalario por un periodo ininterrumpido igual o superior a un año. Es decir, aunque esa persona, ese adulto con niños, tenga cónyuge, pero si el cónyuge está en esta situación, se consideraría monoparental a todos los efectos. Una unidad formada solo por una mujer con su víctima de violencia de género, con sus descendientes y hasta el segundo grado, etcétera, etcétera, también se la considera unidad de convivencia monoparental y tendría derecho a el 22% adicional. Y luego una unidad de convivencia formada por menores que convivan exclusivamente con sus progenitores o abuelos, si estos o alguno de estos tiene reconocido grado 3 de dependencia, incapacidad permanente absoluta o la gran invalidez. O sea, situaciones difíciles, ¿verdad? Pues en este caso también serían unidades de convivencia. Aquí lo interesante es que unidades de convivencia monoparental. En el caso 3, como veis, aparentemente no es una unidad de convivencia monoparental porque habla en plural, puede vivir con sus progenitores o abuelos. O sea, no, pero, sin embargo, como alguno de estos, está en una situación crítica de grado 3 de dependencia, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, se entiende la monoparentalidad, pues porque no puede, lógicamente, hacerse cargo esa persona de esos menores. Esto puede parecer árido, lo que viene ahora especialmente, pero es algo que nosotros, los operadores jurídicos, pues muchas veces le prestamos relativo interés, porque es decir, la determinación del cálculo de los ingresos y del patrimonio y tal, a veces se nos escapa, o uno tiene relación con el derecho fiscal o con una gestoría y tal, o bueno, nos dedicamos a veces a recopilar documentación, pero no llegamos a asesorar a la persona, ¿no? De si verdaderamente nos está aportando ya una documentación desde el punto de vista de sus rentas que no tiene posibilidad alguna, o a que hay que advertirle, oye, con esto, pues es que es complicado que te lo vayan a dar. Bueno, pues al final no es tan árido, y yo creo que es un ejercicio que hay que hacer. ¿Qué va a computar como ingreso para ver si nos pasamos de esa renta garantizada? Las rentas y el patrimonio, ¿de acuerdo? Rentas y patrimonio. Las rentas, pues normalmente las que obtenemos por nuestro trabajo. Tampoco es tan complicado, también por arrendamientos, puede haber otras cosas, pero bueno, en general, por nuestro trabajo. Y van a computar, dice la ley, por su valor íntegro, por su valor íntegro. O sea, cuidado ahí con cotizaciones a la Seguridad Social, etcétera, porque va por el valor íntegro, en principio. Los rendimientos de actividades económicas, es decir, pues ya sabéis, profesionales, si la persona pues ha tenido alguna actividad profesional el año anterior, le fue mal, lo que sea, va a ser por el neto. También los arrendamientos, si tenemos arrendamientos, los inmuebles arrendados, va a ser por el neto, o sea, ingresos menos gastos.
y por la cuantía que se integre de esos rendimientos en la base imponible del IRPF. En ese sentido, más o menos sencillo el verlo, porque vamos a poder ver las casillas de la declaración de la renta que nos va a tener que traer el interesado. También, lógicamente, computan las prestaciones, pensiones, contributivas o no, públicas y privadas, porque son renta. Como hemos dicho, los rendimientos de inmuebles arrendados por el concepto ingresos menos gastos, según normativa IRPF. Los rendimientos de inmuebles no arrendados, según normativa para imputación de rentas inmobiliarias del IRPF, es decir, ya sabéis que eso es por el valor catastral, unos porcentajes que establece la declaración de Hacienda por el valor catastral. No van a computar como ingreso a ningún efecto esos salarios sociales, las rentas mínimas de inserción o ayudas análogas, o sea, la persona podrá tener derecho al ingreso mínimo vital, no hay ningún problema. Las becas o ayudas para el estudio, ayudas por vivienda, ayudas de emergencia, ayudas finalistas que se llaman, ¿no? Prestaciones o ayudas finalistas para algo muy concreto, ¿verdad? No van a computar como renta, no va a haber problema por ahí tampoco. Y las rentas exentas del artículo 7 del IRPF, que no es que sean complejas, pero son rentas, podemos ver el artículo, pero para que, bueno, pues son normalmente rentas que proceden de indemnizaciones por lesiones del daño corporal, por indemnizaciones, por despidos, otro tipo también de ayudas, de becas. Son muchísimas, el artículo 7 es muy extenso, pero se detectan enseguida, que digo yo, enseguida bueno, pues es que recibí un premio por esto, bueno, pues esas no van a ser consideradas como rentas a efectos del cálculo de los ingresos y de hecho van a estar exentas. Veis abajo que pongo que estos requisitos de ingresos y patrimonio se van a recabar por medios telemáticos por parte del INS, que es el organismo hoy por hoy que está gestionando el ingreso mínimo vital, se va a recabar por medios telemáticos de la agencia tributaria de todas formas. El patrimonio. ¿El patrimonio cómo se calcula a estos efectos? Pues el patrimonio será la suma de nuestros activos no societarios, normalmente viviendas, terrenos que podamos tener, y los activos societarios, netos. La vivienda habitual no genera patrimonio, o sea, no hay problema. Y los que no sean vivienda habitual, como ponemos ahí, genera patrimonio y hay que calcularlos en general por su valor catastral. También por el valor de referencias del mercado que dispone el artículo 3.1 de la ley del catastro, pero bueno, la referencia es por el valor catastral del inmueble. Entonces, cuidado, porque ahí no tiene por qué, pero en cuanto haya una segunda vivienda, complicado que haya un ingreso mínimo vital. Patrimonio no societario también serían los rendimientos de las cuentas bancarias. Hablamos de rendimientos. Las participaciones en planes de fondos, de pensiones, sistemas, etcétera, activos financieros en forma de valores, seguros, etc. Aparece todo a la derecha. Bueno, digo, rendimientos no, perdón. No, perdón. Patrimonio son las cuentas bancarias, el saldo que haya a 31 de diciembre. Ojo, no el rendimiento, eso es otra cosa. Al final se trata todo de activos financieros. Si das cuentas bancarias, planes o fondos de inversión, que son las participaciones en instituciones de inversión colectiva, etc. Hay otro tipo de activos financieros en forma de valores, o sea, acciones, todo eso es patrimonio, todo eso cuenta. Cuidado, también. Y por último, el patrimonio societario. Bueno, en principio puede ser difícil que una persona que acceda al ingreso mínimo vital tenga este tipo de patrimonios. Habrá, pero puede ser, por supuesto que sí. El patrimonio societario no es ni más ni menos que el valor de las participaciones que podamos tener en sociedades, tanto la persona individual como los miembros, cualquiera de los miembros de la unidad de convivencia. El valor del patrimonio societario no hay que volverse locos, es el valor del patrimonio neto de la sociedad según aparece en las declaraciones tributarias que haga la sociedad, es decir, el impuesto a sociedades normalmente. Ahí aparece un valor
patrimonial de la sociedad, pues si yo tengo el 5%, pues ya sé el valor de mi patrimonio societario, ¿de acuerdo? Si las participaciones de esa sociedad, por lo que sea, ya han sido valoradas dentro de los activos no societarios, por ejemplo, las participaciones en fondos de inversión son, en definitiva, participaciones en patrimonio societario, pero ya ha sido valorada antes. Pues esas, lógicamente, no se valoran dos veces. Bueno, pues todos los requisitos anteriores, ahora resulta que hay que acreditarlos. Y esto es fundamental, porque altísimo porcentaje de las solicitudes que se ven desestimadas es por no acreditar los requisitos. La identidad, pues ahí lo tenéis. Yo creo que aquí, en este sentido, es muy explicativo. La identidad, pues con los pasaportes, certificado de nacimiento, del DNI, libro de familia, etcétera. Podemos acreditarlo de cualquier forma. Ojo que hay que acreditarlo también respecto de todos los miembros de la unidad de convivencia, no solamente del titular. El domicilio en España con el certificado de empadronamiento. Si la persona no tiene domicilio, pues tiene que tener un domicilio. Luego podemos hablar cómo intentar favorecer a las personas sin techo, que no tengan domicilio. ¿Cómo podría hacerse por parte de los servicios sociales? Porque igual que la ley prevé que los servicios sociales extiendan algún tipo de certificado para determinadas situaciones, entiendo yo que ahí podría alcanzar ese bien hacer, ese quehacer de los servicios sociales. Pero bueno, ya veremos. La ley no lo contempla, la ley no lo contempla, pero hay, en mi opinión, una analogía clara. La residencia legal en España para un extranjero, pues según si es miembro de la Unión Europea, o Suiza, o el Espacio Económico Europeo, o extranjeros de otra nacionalidad, pero va a ser con la inscripción en el Registro Central de Extranjeros o la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión, o con su correspondiente tarjeta de residencia. La unidad de convivencia se tiene que acreditar también con el libro de familia, con los padrones municipales, con certificados del registro civil, los diferentes certificados también podría ser de matrimonios, de nacimiento, etcétera, etcétera, de los hijos. Los trámites de separación y divorcio para acreditar que en la unidad de convivencia hay esta situación y, por ejemplo, dar derecho a lo que veíamos antes, a una situación de convivencia monoparental o una unidad de convivencia que no está residenciada en ese momento en el domicilio, pues ahí lo vemos. Ya simplemente con el justificante de presentación de la demanda bastaría. Esto se pregunta muchas veces, ¿qué hace falta para poder acreditar que estoy separación y divorcio? Todavía no tengo sentencia, no tengo juicio, pues no pasa nada, pero al menos la presentación de la demanda se tiene que tener, o cualquier resolución judicial. Para acreditar ser pareja de hecho, pues parecido a las familias matrimoniales, pero en este caso la certificación de la inscripción de los miembros de la pareja de hecho en los registros de las comunidades autónomas o ayuntamientos, del lugar de residencia. Recordar que esa inscripción tiene que tener 2 años de antigüedad. El haber vivido de forma independiente respecto a los progenitores tutores durante al menos 3 años, que pueden ser 2, acordaros, para menores de 30, mayores de 30, eso hay que acreditarlo. Es decir, datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, por los empadronamientos históricos también, colectivos y relativos a dicho periodo. Estos datos, que a veces no son fáciles de obtener, pues ¿cómo acredito yo que he vivido independientemente? Si a lo mejor, bueno, normalmente, desde luego, hay que empadronarse, hay que intentar empadronarse en los domicilios donde vivamos, porque es una obligación legal y habrá que acreditarlo así. Inicialmente se podrían, en alguno de estos requisitos, rellenar declaraciones juradas o declaraciones responsables, que también se llaman, de que he vivido de forma independiente 3 años, pero luego hay que acreditarlo. Esto siempre hay que acreditarlo. La condición de víctima de violencia de género, que en esta ley hemos visto, que además, sobre todo por las modificaciones que ha habido luego, se trata de una condición que está en muchas partes de la ley, se puede acreditar de muchas formas. Desde informes del Ministerio Fiscal, de los servicios sociales,
de que nos consta que está en esa situación la persona, sentencias condenatorias, por supuesto, la orden de protección, la orden de alejamiento nos valdría también, ¿eh? Por último, la condición de víctima de trata, seres humanos y explotación sexual, es una certificación, la de esta condición, que casi se queda resuelta en favor de los servicios sociales o de los servicios encargados de dar protección integral a estas víctimas, ¿no? Porque son víctimas muy concretas. Los servicios sociales se han encargado del seguimiento y del tratamiento de estas víctimas, pues son ellos los que han de certificar esta situación. Y luego, por último, los requisitos de ingresos y patrimonio, de los que hemos hablado al final. Técnicamente no hace falta aportar las declaraciones de renta, no hace falta, porque vamos a autorizar, el solicitante va a autorizar, va a marcar en las solicitudes las casillas oportunas para autorizar a la administración gestora para que recabe los datos de la agencia tributaria. Y los va a recabar así de la agencia tributaria o de las instituciones forales, bueno, en Madrid, de la agencia tributaria. Si vivimos en Navarra, País Vasco, ya sabemos que hay otras agencias, ¿no? La solicitud del ingreso mínimo vital, aquí cambiamos un poco lo que estábamos viendo, vamos a solicitarlo ya. La solicitud se va a tramitar, como se sabe, de forma fundamentalmente telemática, en el portal de la sede electrónica de la Seguridad Social. Ahí habrá muchas dificultades, entiendo yo, para que las personas, si no les ayudamos, muchas personas no carecen de medios informáticos, y no hablemos de certificados digitales y de saberse manejar por la sede electrónica de la Seguridad Social, que no es nada fácil, no es nada fácil ni siquiera a veces para los profesionales. Pero bueno, ese es el método que la ley ha adoptado con carácter prioritario, la presentación telemática. Se puede hacer de otra forma, se puede hacer por presentación mediante correo administrativo, correo certificado administrativo a la sede de la Seguridad Social, o por registro si tenemos la buena suerte de que nos den cita en estos tiempos. El modelo es un modelo normalizado. Se debe aportar toda la documentación justificativa de los requisitos que hemos visto antes. De momento se tramita ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, si bien la ley prevé que mediante la firma de acuerdos con comunidades autónomas y ayuntamientos se pueda llegar a tramitar más allá de 2021, hasta 2021, no es porque queden un mes, es que en 2021 va a ser complicado, aunque se prevé que a partir de ese año se puedan tramitar a través de ayuntamientos y comunidades autónomas. La Ley General de la Seguridad Social, que es lo que pongo, es supletoria. La Ley General de la Seguridad Social, que es lo que quería decir, va a ser supletoria para la tramitación y para el régimen de recursos, etcétera, etcétera. Va a ser obligatoria la firma, se tramite como se tramite, de todos los miembros mayores de edad de la unidad de convivencia, mayores de edad, y debo decir que no incapacitados, lógicamente. Y como decía antes, se permiten declaraciones responsables para acreditar de momento el valor del patrimonio, de las rentas, de ingresos, gastos de alquiler si tenemos, miembros de la unidad de convivencia, si en el momento, pues por la premura, en la solicitud no podemos aportarlos. ¿Qué es lo que va a hacer el INS, en este caso, el organismo gestor, cuando reciba una solicitud de ingreso mínimo vital? Lo primero y fundamental es comprobar si el beneficiario individual, el beneficiario solo o en unidad de convivencia, cumple el requisito de situación de vulnerabilidad económica. Esto es lo primero que va a hacer. Así que requerirá a la agencia tributaria los datos y ahí le aparecerán si efectivamente supera o no supera las rentas garantizadas. La ley dice que en 30 días se debe dictar una resolución sobre la inadmisión o inadmisión. Fijaros que esta resolución es solamente sobre la inadmisión inicial, es decir, sobre si se cumple
el requisito de la situación de vulnerabilidad económica. Nada más. Puede que no se cumplan otros requisitos, el del domicilio, el de la residencia legal en España. Bien, pero eso vendrá después. De momento, por lo tanto, hay una admisión en 30 días. Si se inadmite, la inadmisión debe ser expresa, no vale el silencio administrativo. Si se inadmite, lo que puede hacer la persona perjudicada, si considera que efectivamente sí que cumple el requisito de situación de vulnerabilidad económica, es reclamar a través de lo que se llama la reclamación administrativa previa. Y pongo ahí limitada, ahora lo explico por qué. La reclamación administrativa es una reclamación, en principio, pura y simple, no hace falta abogado ni nada que se... No hace falta, lo que ocurre es que, bueno, tiene algún carácter técnico esta reclamación administrativa. Pero bueno, es un simple escrito que se presenta también por sede electrónica, por registro, en fin, por correo ordinario, y debe exclusivamente versar sobre si cumplo o no, si cumplo en este caso, porque si no, no recurriría, claro, la situación de vulnerabilidad económica, nada más. Por lo tanto, es una reclamación previa limitada, solamente versa sobre ese aspecto. Si la administración, no lo pongo aquí, pero lo digo, si la administración contesta negativamente, lógicamente, o no contesta en el plazo de 30 días, se debe interponer en el plazo subsiguiente de otros 30 días, realmente son 45, pero bueno, a mí me gusta contar 30 y 30, no sé por qué, por así nos pasan los plazos. Se puede presentar demanda ante la jurisdicción social, es decir, por la inadmisión de la reclamación administrativa, expresa o por silencio administrativo, ¿de acuerdo? Se admite, ahora vamos a imaginar, se admite nuestra solicitud, porque han pasado los 30 días, yo lo entiendo en ese caso admitido, o porque expresamente hay resolución de que se admite su solicitud. Ojo, no significa que esté concedida la prestación, es simple admisión. Lo que produce, el efecto que produce la admisión es que queda iniciado oficialmente, por así decir, el procedimiento administrativo para comprobación del resto de requisitos. El resto de requisitos están en la siguiente diapositiva, pero también los hemos explicado antes. Ojo que si se admite, como decíamos, la solicitud, se puede volver a inadmitir si nuevas comprobaciones determinan el incumplimiento de la situación de vulnerabilidad económica. Esto es muy curioso, es decir, me lo admiten, pero nuevas comprobaciones en el curso del procedimiento administrativo al final determinan que tenía una renta no declarada, un patrimonio no declarado. Volveríamos a la situación anterior, es decir, inadmisión por no cumplir el requisito de vulnerabilidad económica y posible reclamación administrativa previa específica. ¿De acuerdo? Si no hay problema, si se sigue admitiendo, el INS debe dictar resolución en 6 meses, como máximo. Yo no voy a hacer crítica de la ley, no es mi función, pero desde luego para un ingreso mínimo vital, que es una renta de subsistencia, que la administración se pase 6 meses para dictar una resolución, yo no sé, hay gente que igual ni llega, es una cosa un poco lamentable, pero bueno. Es verdad que estaban previstos 3 meses en el Real Decreto 20, el primero que hubo, pero luego se modificó a 6 meses. Si a la finalización de los 6 meses no hay dictada resolución, se entiende desestimada por silencio administrativo negativo. Y entonces si queremos, podemos acudir a la jurisdicción social. En este caso, no sabremos el motivo por el cual la administración nos ha rechazado nuestra solicitud. Simplemente ha habido un silencio administrativo. Bueno, pues aún así tendremos que hacer la demanda, el que quiera, por supuesto, considerando que se han cumplido los requisitos. La demanda ante la jurisdicción social, ya sea si se inadmite
por falta de requisito de la situación de vulnerabilidad, ya sea que se inadmite por incumplimiento del resto de requisitos, es una demanda que, como se sabe, lo bueno que tiene la jurisdicción social es que es gratuita, entre comillas, gratuita. Quiero decir que no genera costas procesales, si se pierden los juicios, no hay problema. Técnicamente, teóricamente, no se requiere abogado, aunque todo el mundo lo lleva. La jurisdicción social es una jurisdicción, al fin y al cabo, no es una fase administrativa, son órganos jurisdiccionales, como se sabe. Pero bueno, tiene esto de positivo. Durante todo este proceso de comprobación del resto de requisitos, el INS va a requerir los documentos que justifiquen las declaraciones responsables de documentos que nos hayan podido aportar en ese momento. Y por máximo de 3 meses. Es decir, el INS nos hará el requerimiento y tenemos 3 meses como máximo para aportarlo. Si no se aporta, en 3 meses van a archivar automáticamente la solicitud. Ojo que este plazo en el que el INS solicita documentación adicional interrumpe el plazo para dictar resolución en 6 meses. Y lo interrumpe desde que el INS hace el requerimiento para aportación de documentación hasta que la aporto. Cuidado con eso. Habíamos dicho, si se admite, quede iniciado el procedimiento administrativo para comprobación del resto de requisitos y obligaciones. ¿Y cuáles son? Los habíamos visto antes, pero bueno, la identidad del solicitante, la residencia legal efectiva en España, la residencia efectiva de los miembros de la unidad de convivencia en el domicilio. Es importante lo del domicilio, recordarlo. La composición de la unidad de convivencia, parentescos que hay, todo eso tiene que quedar acreditado. Y, por último, de nuevo, otra vez, las rentas, ingresos, patrimonio, etcétera, etcétera, y resto de condiciones necesarias. Pero en principio son estas. Identidad, residencia, constitución de las unidades de convivencia, parejas de hecho, etcétera, etcétera. Las personas beneficiarias ya de la prestación ya la hemos obtenido. No hay que relajarse, esto es lo que dice la ley, no se relaje usted. Usted me tiene que comunicar cualquier cambio que pueda afectar a la permanencia de la prestación y si no me lo comunica va a tener consecuencias. Es decir, pues entonces, en principio de comunicarlo hay un plazo de 30 días para comunicarlo. Es decir, fallece un miembro de la unidad de convivencia, viene otro al mundo, consigo trabajo, lo que sea. Esto hay que comunicarlo, tenemos 30 días para hacerlo, es un plazo, correcto. Hay que comunicar salidas al extranjero por periodos inferiores o superiores a 90 días. Ojo con los periodos superiores a 90 días porque en principio están prohibidos. Lo que ocurre es que por algún motivo concreto, bueno, pues puede que sean periodos superiores, ¿de acuerdo? Pero hay que justificar exactamente para qué son. Periodos de ausencia, y tratamos con muchos extranjeros que pueden tener estos movimientos. Por debajo de 90 días no hay problema, pero hay que comunicarlo. Cuidado, ojo. Y por encima hay que justificarlo muy bien. ¿Para qué se va uno fuera de España más de 90 días? Hay que comunicar cambios de domicilio, de padrón municipal y participar, dice aquí, en estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión. Eso es una obligación, que no es una obligación de comunicación, es una obligación de participación. Y a partir del momento en que resulte beneficiario de la prestación, debo presentar anualmente declaración correspondiente al IRPF. Cumpla o no cumpla los requisitos de rentas mínimas, ya sabéis, por debajo de 22.000 y pico euros, etcétera, etcétera, cumpla o no cumpla. O sea, se puede decir que a partir de que soy beneficiario del ingreso mínimo vital, Hacienda me fiscaliza. ¿De acuerdo? Hay aquí una obligación interesante, una obligación que ha cambiado a lo largo de los diferentes reales decretos. Y se ha preguntado mucho. ¿Debo estar apuntado al desempleo para, si estoy lógicamente parado, para tener derecho a la prestación? No, no hace falta. Para solicitarlo no hace falta. Si no estoy trabajando, soy mayor de edad. Lo que sí que tengo que hacer es, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la resolución por la que se me ha concedido la
la prestación, el ingreso mínimo vital, debo apuntarme al paro, ¿de acuerdo? Eso sí, ¿de acuerdo? Y de hecho, si no me apunto al paro, se me extinguirá la pensión. Hay unas excepciones a apuntarme al paro, que son pues, todas aquellas que están recogidas aquí, pero lógicamente son excepciones que me impiden, de hecho, prácticamente trabajar. Por ejemplo, estar cursando estudios, no me impide trabajar, pero bueno, es una excepción, ¿de acuerdo? Es complicado, ¿eh? Tener suscrito el convenio especial con la Seguridad Social por el que se regula a los cuidadores de las personas en situación de dependencia. Estas personas es que ya están trabajando, ¿eh? Como digo yo, ¿de acuerdo? Están trabajando para su dependiente, ¿eh? Si percibo una pensión contributiva de incapacidad permanente absoluta, total o gran invalidez, pues en esos casos es que como trabajar no tengo o imposible o muy difícil, tampoco tendría la obligación de figurar como demandante de empleo. Si soy yo el dependiente, tampoco, lógicamente, tengo una situación de dependencia, trabajar va a estar complicado. O una discapacidad en grado igual o superior al 65%. A todas estas personas les podemos decir que no hace falta que se apunten al desempleo, aunque no estén trabajando. Las obligaciones de las personas beneficiarias de la unidad de convivencia son muy parecidas, lógicamente, a las obligaciones de la persona sola. En el caso de las personas beneficiarias de la unidad de convivencia, la obligación fundamental es que deben comunicar al instituto el fallecimiento del titular de la unidad de convivencia, porque ha de subrogarse otro titular en esa unidad de convivencia. Deben cumplir todas las obligaciones anteriores, pero de forma individual todos ellos, todos, ¿de acuerdo? Declaraciones de Hacienda, los que tengan que hacerlas, justificar viajes al extranjero, etcétera, etcétera. En general, como están puestas aquí, son las mismas que se les requieren a las personas individuales, pero por si acaso, no se relajen, lo que quiere decir la ley es no se relajen por ser miembros de la unidad de convivencia no titulares, que tienen ustedes las mismas obligaciones que los titulares, vaya. Bueno, y entramos un poco en la recta final de la exposición, porque la ley, lógicamente, recoge ahora lo que sería la suspensión del derecho a la prestación, la pérdida completa del derecho, etcétera. En general, la suspensión del derecho o su extinción no difieren mucho de la suspensión del derecho o la extinción de cualquier otra pensión del Sistema Nacional de Seguridad Social. Pues, lógicamente, se suspenderá el derecho si temporalmente incumplimos algún requisito de las obligaciones para tener derecho a la prestación, si nos trasladamos al extranjero sin haber comunicado a la entidad gestora ese traslado, etcétera, etcétera. Si temporalmente perdemos alguno de los requisitos exigidos, por ejemplo, un contrato de trabajo, tengo un contrato de trabajo, 1.200 euros. Pues lógicamente pierdo el requisito de la vulnerabilidad económica, pero a lo mejor es solo por 2 meses, ¿de acuerdo? Ese contrato de trabajo, por uno, por lo que sea. Pues entonces la suspensión es una suspensión temporal, no pierdo el derecho. Como lo pondré en conocimiento de la entidad gestora, pues quedará en suspenso y cuando pierda la condición de trabajador y si no tengo derecho al desempleo, cuidado, que tengo que pedir la prestación, pues podremos volver a recuperar el ingreso mínimo vital. Una suspensión del derecho de más de un año extingue la pensión. Se entiende, por lo tanto, que las suspensiones son temporales. La extinción del derecho, pues como podréis entender, son pérdidas definitivas de los requisitos que se exigen para el mantenimiento de la prestación. Renunciar el derecho, esto es más difícil, ¿no? Que una persona renuncie al derecho, pero bueno, puede ser. Suspensiones de más de un año, incumplimientos reiterados de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso mínimo vital con rentas del trabajo. Si nos han sancionado y como por incumplimientos reiterados o por incumplimientos leves o simples, que sean, y esa sanción equivale a extinción. Si fallece la persona titular y en el caso de unidades de convivencia, pues no se comunica
un nuevo titular, se va a extinguir el derecho, ¿de acuerdo? Si se comunica el nuevo titular, como dice aquí, dentro de los 3 meses tras el fallecimiento, lo bueno es que los efectos económicos se van a producir a partir del primer día del mes siguiente a la fecha del fallecimiento. Las infracciones y sanciones, como veo, yo no las voy a explicar, yo creo que no hay problema. Las infracciones y sanciones, pues como digo, son prácticamente las mismas que en otro tipo de prestaciones. Imaginaros que son desde las leves, no comunicar en el momento alguna condición nueva, alguna condición distinta que me ha podido ocurrir, y las hay muy graves, las hay de falsificar, por supuesto, documentación, de actuar fraudulentamente para obtener la prestación, cometer 3 infracciones graves, por ejemplo, desplazarnos al extranjero por tiempo superior a 90 días sin haberlo comunicado con carácter previo. Todo eso va a dar lugar a sanciones que se van a considerar graves o muy graves y van a dar lugar a la extinción. Pueden dar lugar también a la suspensión de la prestación durante un tiempo, 2, 3, 4 meses, pero lo lógico es que den lugar a la extinción. Y cuidado que, lógicamente, si hablamos de una utilización fraudulenta de la documentación o manipulación, cuidado que el INS dará parte a la Fiscalía o al juzgado de instrucción.